Un campesino poseía varios caballos que le ayudaban en los trabajos de su hacienda. Un día, su capataz se presentó nervioso y le contó que su mejor caballo, el mejor caballo que tenía en la hacienda, se había caído en un viejo pozo abandonado. Al conocer la noticia, el campesino acudió rápidamente al pozo para ver con sus propios ojos cuál era la situación de su valioso caballo. Por suerte, el caballo no se había lastimado, pero el campesino enseguida se dio cuenta que sacarlo de aquel pozo profundo resultaría realmente una tarea difícil y pues muy costosa debido a la gran profundidad de aquel hueco. Lastimosamente, su situación económica no iba bien. No estaba pasando por un buen momento debido a las malas cosechas de los últimos años. Analizó pues fríamente lo ocurrido y vio que sacar al caballo de allí tenía un precio mucho más elevado que lo que valía su caballo. Así que pues tomó una durísima decisión. Le pidió a su capataz que lo sacrificara, pero lo sacrificara pues tirando tierra al pozo para enterrarlo. Pensó que era lo mejor para aquel caballo, morir rápidamente asfixiado que morir lentamente, a causa del hambre y de no poder moverse allí abajo. De manera que el capataz pues ordenó a varios de sus hombres que empezaran a tirar tierra al pozo y así lo hicieron. Pero el caballo, en lugar de quedarse quieto, dejando que la tierra lo cubriera, se movía y sacudía la tierra, cayendo ésta al suelo del pozo, de manera que cuando más tierra la lanzaban los empleados, menos hondo se hacía el pozo. Y de repente, el caballo iba subiendo y subiendo hasta que finalmente logró salir. Al final resultó que la tierra que le lanzaban los hombres con la finalidad de matar al caballo, se transformó en su oportunidad para salir de allí. Déjame decirte algo. Dios desea que tú prosperes. Primero porque te ama. Luego para confirmar su pacto con nosotros. Y por último, para que tengamos lo suficiente hasta para compartir. Por eso nos da la sabiduría para crear riquezas. No se trata de pedirle en oración y luego sentarse a esperar a que, ya sea que el dinero nace de un árbol o que la mente sea transformada sin pasar tiempo estudiando en su palabra, o que seamos sanados sin cuidar tu cuerpo. Él suple las ideas directrices para alcanzar el éxito, pero ¿sabes qué? Necesita que tú actúes. Recuerda que el éxito es una decisión. Es tu decisión. Muy buenas noches, niños, bienvenidos. Gracias nuevamente su presencia aquí. Bienvenidos y pues ahora sí nuevamente prendemos motores y pues vamos a tratar de cubrir pues todos estos conceptos que los tenemos, pues lo que hemos venido mirando en lo que se refiere a estas herramientas de análisis, ¿de acuerdo? Así es que muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Cargamos las plantillas, por favor, y arrancamos. Y como siempre, con el permiso de cada uno de ustedes, pues permíteme compartirte la palabra de nuestro Señor para el día de hoy. Recuerda algo, la bendición del Señor siempre te traerá riquezas. Nada ganas con preocuparte. Y entonces comenzamos nosotros a revisar, comenzamos con estos procedimientos que habíamos mencionado que nos van a permitir justamente automatizar estos procesos, entendiéndose como automatizar, pues, que los datos comiencen a trabajar para nosotros. Es decir, la idea de todo esto que estamos haciendo es que justamente Excel comience a trabajar para nosotros, todas las bondades que tiene este tremendo programa
Y así es que comenzamos a revisar estos procedimientos que lo habíamos detallado de la siguiente manera, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el paso número 1 que les estaba pidiendo era esta acción de nombrar rangos, habíamos dicho. ¿Qué era lo que conseguíamos con esto? Conseguíamos nosotros personalizar los rangos que representan a nuestros campos, a nuestra información. Y entonces ese fue el primer procedimiento que habíamos hecho a la tabla de datos. De hecho, eso voy a comenzar a hacerlo. Entonces, marcábamos la tabla, tenga la bondad, marque la tabla. Acuérdense que una forma rápida de marcar la tabla, Control Shift, barra espaciadora. Entonces, vamos a proceder, por favor, a realizar el primer procedimiento que habíamos visto. ¿Cuál era esto? Pues entonces, ir al menú de fórmulas era, acuérdese, menú de fórmulas, en el grupo de nombres, ¿sí? En el menú de fórmulas, en el grupo de nombres teníamos la opción de crear desde la selección. Esta era la opción para definir los nombres. Y entonces, crear desde la selección. Recuerde que aquí tiene que estar precavido que solamente esté encendido, en este caso puntual, la opción de fila superior. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que nosotros queremos que los nombres, que los rangos asuman los nombres de sus encabezados. Y entonces los encabezados, ¿en dónde se encuentran? Se encuentran en la fila superior. Eso es lo que habíamos mencionado la opción. Con esto, Excel automáticamente asigna el nombre específico, de hecho este nombre puntual, a cada uno de sus rangos. Entonces, datos, crear desde la selección, fila superior, tenga la bondad, desactive el resto, fila superior, y aceptar. Y listo, miren, ya tenemos nosotros marcados y seleccionados los rangos. ¿Dónde nosotros podemos identificar que los rangos han sido seleccionados? Pues entonces, váyase a la opción de administrador de nombres. Sí, una de las opciones. Ahí nos podemos identificar, sería una de las opciones o uno de los lugares donde normalmente se guardan. O si no, el otro lugar era aquí, ¿no? En el cuadro de nombres, acuérdese que este casidero de aquí, este casidero que lo estoy representando ahí, recuerde que ahí es donde se alojan justamente los cuadros de nombres, ¿no es cierto? Ahí es, a ese cuadro también le llamamos cuadro de nombres, de ahí también están justamente detallados los cuadros. También en este caso, si se extraña de que no me aparezcan los que nombramos el día de ayer, es simplemente porque guardé la tabla, guardé mi hoja sin guardar los cambios anteriores. Entonces, por eso es que recién están apareciendo los del día de hoy. Así es que no es que usted tiene diferente a lo mío, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ya tenemos pues hecho el primer procedimiento, pero entonces le decía que inmediatamente transforme a esos rangos osos, a esos rangos les transformamos en super rangos. ¿Y cómo hacíamos este concepto de super rangos? Simplemente era con la combinación de teclas Control T. Y eso es lo que justamente voy a hacer, es decir, voy a marcar la tabla. De hecho, si es que la tabla estaba marcada, pues de buena hora. Si no, pues marcamos la tabla y decimos Control T. ¿De acuerdo? Aquí les había mencionado, pues siempre revise que Excel haya encerrado a todos los datos que conforman a su tabla de datos. Entonces, revise, pégale una revisada, si es que está encerrado todo. Y la tabla tiene encabezados, en este caso sí. Justamente recuerde que la primera fila nos están representando a esos encabezados. De hecho, por eso le voy a dejar la tabla tiene encabezados encendido. Aceptar. Y listo, ya tenemos. Ahora, para quitarle esa parte visual de la tabla, de hecho, verá que todavía no hemos revisado todo lo que podemos hacer con una tabla, solamente estamos todavía manejando el tema de las funciones nada más. Ya vamos a ir a saltarnos en cambio, a revisar qué podemos, ¿no? Qué nomás podemos hacer con una tabla. Mientras tanto, le podemos dar visualmente la característica que anteriormente la teníamos. ¿Qué es esto? Es decir que
En la parte superior, en el menú, acuérdese en el menú de arriba, acuérdese que cuando usted transforma esto, automáticamente se le enciende un menú en la parte superior. Sí la revisó, ¿no es cierto? Inmediatamente, apenas lo transformó, lo primero que nosotros observamos es, ¡pum!, cómo se enciende, cómo se activa el nuevo menú. Y entonces, en el menú nuevo, pues voy a desactivar esta vaina de fila con banda, simplemente es algo visual nada más, ¿no? Y el botón de filtro, simplemente para que darle la apariencia o la visualización que teníamos antes, ¿de acuerdo? Mira, entonces ahí está lo mismo que teníamos antes. ¿Ya? Pero no deja de ser tabla, no solamente hemos definido un aspecto visual nada más, pero los poderes todavía siguen prendidos de ahí, así es que pilas con eso. Y de hecho lo voy a dejar así. Ahora sí, entonces voy a comenzar a utilizar las funciones, de hecho todas las funciones que las habíamos revisado, ¿de acuerdo? Entonces, comencemos a contestar las preguntas a través de las funciones que nos están realizando en cada uno de los ítems, ¿de acuerdo? A ver, vamos de ahí. ¿Cuál es el puntaje máximo obtenido en las competencias? Habíamos dicho que una forma de programar en el Excel es programar en la misma línea de código, en la misma línea, o en la misma celda, más bien sería en la misma celda donde nosotros queremos reflejar el resultado. Y listo, lo único que tenemos que hacer es llamar a la función. ¿Y cómo llamamos a la función? Pues igual, para que se le entienda, que lo que quiero es invocar a una función, a una operación, y entonces comienzo a escribir el nombre de la función. Y entonces el nombre de la función es, por ejemplo, max, ¿sí? Porque me están pidiendo cuál es el puntaje máximo obtenido en las competencias. De hecho, seguirá familiarizándose con las funciones, ¿no? Acuérdese que estas funciones, sobre todo las 9 que habíamos visto, o mejor dicho, las 11 funciones que habíamos visto, recordándoles cuáles son. A ver, contar, sumar, promedio, contar puntos sí, sumar puntos sí, promedio puntos sí, contar puntos sí, conjunto, perdón, promedio, puntos sí, conjunto, sumar puntos sí, conjunto, máximo, mínimo. ¿No es cierto? Pues ahí están, miren, las 11 funciones que habíamos revisado. Y de hecho, se acuerda que también en el contar vimos la contar A. Ya vamos viendo 12 funciones, de hecho, miren. Y hemos venido revisando 12 funciones. Así es que pilas con eso, váyase ya asociando cuándo utilizar esas funciones, ¿sí? Para que pues le vayamos sacando provecho a esto, ¿no? 12 funciones ya vamos revisando. ¿Sí se acuerda? Bueno, entonces, ¿cuál es el puntaje máximo en las competencias? Pues llamo a la función. Acuérdese que cómo llama a la función, pues doble clic aquí en el nombre de la función que va a ocupar. Hágale un doble clic, pum, pum. ¿Cómo sabe que usted ya ha llamado a la función? Cuando la función ya se lo ubica aquí, mire, en la línea de funciones, ya se le ubica, ya se le carga en ese sector. Ahí ya me puedo dar cuenta que la función está cargada, mire. Y entonces, ahora, por ejemplo, tenemos que llenar el argumento de la función, es decir, en este caso, darle la información adicional para que la función funcione. A ver, entonces, ¿cuál es el puntaje máximo tiene las competencias? Pues máximo de qué. Listo. Puedo llamar, miren, en el menú de fórmulas, en la opción utilizar en la fórmula. Acuérdese que ahí van a estar colgados los nombres de los rangos que usted ya nombró. Ahora, si lo quiere escribir manualmente, también lo puede hacer. Es que si ubíquese ahí, usted ya sabe el nombre que es. Mire, de hecho, cuando usted comience a escribir, el programa automáticamente ya le carga también. Mire, no necesariamente puede ir arriba, abajo también, escribiendo el nombre ya automáticamente le carga, si se percata como tiene esa figurita ahí de representando los nombres. Miren ahí, usted simplemente le hace un doble clic y enter, miren, ya está ahí. ¿Cuál es el puntaje mínimo obtenido? Pues, miren, llamo a la función min, doble clic para cargar la función, llame al rango en este caso, puntos, miren, ya le hago un doble clic también y enter. Entonces, lo puede programar desde la parte de arriba, haciendo las opciones como la habíamos revisado,
pero también tranquilamente lo puede hacer llamando, invocando desde la línea del código mismo, es decir, escribiendo manualmente, como usted se acomode, ¿ya? A propósito, le voy a ir sacando al ladito las funciones que estoy utilizando. Ah, cierto, esta función también habíamos revisado, miren, ¿se acuerdan? Esta función, fórmula texto, ¿para qué servía la función? Fórmula texto, miren, fórmula texto y de esta celda. Para que Excel le transforme a la función, le transforme en un... Listo, entonces. Para que Excel le transforme a la función en un texto, ¿no? Para poderla revisar. De hecho, ponerle por aquí y ahí está, miren, la función. Voy a ponerle con un colorcito que llame la atención por ahí. Y ahí le voy a bajar. Listo, ahí le estoy poniendo. Ya, ¿cómo era la función? Se llamaba fórmula texto, ¿no? A ver, ya le voy a escribir aquí la función. Simplemente, si es que usted quiere ir sacando las funciones que vamos utilizando, pues esta es la función. Miren, otra función más. Ya van 13 funciones que vamos revisando. Listo, a ver, sigamos. Vamos ya, a esta de acá también ya la sacamos. De hecho, estamos sacando. Vamos a literal C. ¿Cuál es el promedio del puntaje? Pues llamábamos a la función. ¿Cuál función? Pues promedio. Cargo la función. Sí, voy a llamar ahora el rango para acá desde arriba, para ir variando un poco la programación. Listo. Voy a desactivarle los decimales. Ya, ahí vamos. Literal de ¿cuántos deportistas compitieron en la prueba de ciclismo? ¿Cuántos? Contar. ¿Cuál contar? Contar puntos sí. Acuérdese que Excel trae algunas funciones de contar. Miren aquí en contar. Le vuelvo a decir, contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí conjunto, contar A. Miren, ahí hay otras funciones más. De hecho, la idea es tratar de ir acumulando la mayor cantidad de funciones, ¿de acuerdo? A ver, ¿cuántos deportistas compitieron en la prueba de ciclismo? Pues contar puntos sí, ¿no es cierto? Voy a llamar al asistente de funciones, acuérdese aquí en FX. Ahora, ¿por qué llamo al asistente de funciones? Acuérdese que es la ayuda. El asistente de funciones justamente le sirve para que usted se vaya orientando cómo debe llenar correctamente las funciones. Hasta que usted siga cogiendo experticia con las funciones, yo le recomiendo, utilice las ayudas que Excel trae justamente para esto, ¿no es cierto? Y de hecho, podemos utilizar tranquilamente el asistente de funciones. De hecho, estoy utilizando el asistente de funciones. Miren. Y entonces, esta función amerita que yo ponga, incremente dos argumentos, rango y criterio. Acuérdese que rango significa dónde va a contar y el criterio significa qué va a contar. A ver, rango, ¿dónde? Entonces, ¿dónde quiere decir rango? Entonces, rango, y le digo, en el rango prueba, ¿no es cierto? En el rango prueba, ¿cuál es? Ciclismo nos habían pedido, ¿no? Ciclismo. Miren, le estoy diciendo, el dónde quiere contar, le digo, en el rango prueba, porque ahí es donde están, miren, alojadas las pruebas, carrera, y dice natación, dice pesas, y justamente está ciclismo, lucha, equitación, pues ahí está, pues. El rango prueba, el criterio, ciclismo. Listo, ya nos salió el resultado ahí. Literal E. ¿Cuánto es el puntaje alcanzado en las competencias por Francia? Y aquí se acuerda que yo ayer le decía cuando enumerábamos las funciones, le decía, a veces uno tiende a asimilar o a interpretar, a veces, o a confundir, más bien sería el término, en sumar y contar. Y ahora le pregunto a usted, ¿cuál función va a ocupar aquí? ¿Cuánto es el puntaje alcanzado en las competencias por Francia? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué función? De hecho, usted verá que esta era de deber, ¿no? ¿Cuál función ocupó para responder el literal E? ¿Sí? ¿Cuál función ocupó? Contar. Contar puntos sí. ¿Cuál utilizó? ¿Cuál es el puntaje alcanzado en las competencias por Francia? Nos está pidiendo. Por ejemplo, a ver,
Francia por aquí, 8 puntos. Francia por acá, 7. 8 más 7, 15. Ah, entonces más. Ah, dijo más, profe. Claro, pues es sumar, porque quiere, le están preguntando, ¿cuánto es el puntaje máximo alcanzado en las competencias por Francia? Entonces, 8 aquí, 7 acá, 15. Ya por acá, 4 más, ya 19. 5 más por acá, ya estamos 23, 24. Entonces, ¿qué es que estamos haciendo? Ah, ya, estamos sumando, ¿no es cierto? Correcto. Sumar, entonces. Sumar punto sí. Llamo al asistente de funciones y acuérdese siempre, por favor, cuando usted llama a estas funciones de cálculo, acuérdese que va a tener un campo específicamente para la parte del cálculo, ¿no es cierto? Lo que le están pidiendo que en este campo, que en este caso calcule. ¿Y aquí qué le están pidiendo que calcule? El rango suma. ¿Qué va a hacer? Pues donde están los números, en este caso, donde están los puntos, miren. En el rango suma, los puntos. Pero entonces, los otros casilleros son para la condición. ¿Y qué nos están pidiendo ahí? ¿Cuál es el puntaje alcanzado en las competencias por Francia? Entonces, en el rango país, mire, tenga la bondad, seleccióneme solo a Francia, mire. Entonces, ¿cuál función ocupamos? La sumar punto sí. ¿De acuerdo? Recuerde, rango suma se refiere a lo que nos están pidiendo calcular. ¿Sí? Rango suma lo que nos están pidiendo calcular. En este caso es fácil identificar porque si es que usted se percata, el único rango donde tenemos números es la de puntos, ¿no? Incluso hasta por eso resulta fácil. Listo. Aceptar. Y listo, miren, nos dice que cuánto es el puntaje alcanzado en las competencias por Francia. Me marcó 34. Vamos a la siguiente. Entonces, bajo esta idea, pues ya sabemos, ya podríamos contestar la otra, ¿no? ¿Cuánto es el puntaje logrado por los deportistas en la prueba de equitación? A ver, me ubico. ¿Cuál mismo? Pues nuevamente sumar, ¿no? De hecho, sí, ¿no? Sumar puntos, sí. Voy a llamar al asistente de funciones y pilas con esto. Rango suma lo que le están pidiendo calcular y aquí cuál es el puntaje logrado. Ahora otra vez, puntaje, puntos. Pero entonces aquí le están pidiendo ¿de qué ahora? Le están pidiendo que de la prueba, ¿de cuál prueba? Equitación. Ahora, percátese un detallito. Verá que equitación en la tabla de datos, equitación está con tilde, así es que no pasa nada. Sí pasa, verá. Equitación está con tilde, así es que tiene que ponerle equitación con tilde porque así está en el original, ¿de acuerdo? Vamos a la última, literal G. ¿Cuántos deportistas obtuvieron más del puntaje promedio en las competencias? Más del puntaje promedio. Ahora, si es que usted se percata, miren, nosotros tenemos que prácticamente nos están pidiendo primero que calculemos el promedio, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el promedio de las competencias? Acá lo tenemos 6, pero aunque no es 6, ¿no? Es 5 punto ta, ¿no? Porque ya calculándole, aquí ¿cómo se llama? Yo aquí le quité los decimales, porque si es que usted se percata, el promedio es 5 punto algo, ¿no? 5.60, por ejemplo, con dos decimales. Ese sería el promedio, ¿no es cierto? Y eso nos está preguntando, ¿cuántos deportistas obtuvieron más del puntaje promedio en las competencias? A ver, entonces, ¿cuántos deportistas? Pues contar, ¿no es cierto? ¿Cuál contar? Pues contar puntos sí. A ver, voy a llamar al asistente de funciones. Pero entonces, el rango, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Pues, el rango, pues, que nos está pidiendo es los puntos, ¿no es cierto? Es decir, quiere saber cuántos deportistas más del puntaje. Ahora en el criterio, miren, ¿cómo represento esta partecita que nos dice ahí? Más del puntaje promedio. Matemáticamente hablando, ¿cómo usted le representaría eso? ¿Cómo le representaría? ¿Qué símbolo o qué relación usted utilizaría para poder representar más del puntaje promedio?
¿no es cierto? Y entonces, acuérdese que en la relación en matemáticas hablamos nosotros del mayor y del menor, ¿no es cierto? Es decir, más o menos. Entonces, aquí en este caso nos están pidiendo una relación, el símbolo de mayor o el símbolo de menor, pero con un detalle adicional. Aquí yo podría poner mayor al 5.6, porque el promedio es 5.6, ¿no es cierto? Pero entonces, eso no sería lo lógico, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Que si yo aumento datos y yo dejo utilizado el 5.6, que es del promedio, que ya había calculado en la función de arriba, como que, ¿qué pasa si vuelvo a calcular? O también podría llamar a esa celda, ¿no es cierto? Porque arriba estoy calculando el promedio. Pero entonces, nosotros también podemos armar funciones compuestas. ¿Qué significa una función compuesta? Es cuando usted necesita, por ejemplo, juntar o ligar varias funciones en una sola línea de código. Y entonces, para esto, para poder armar funciones compuestas, que de hecho quería aprovechar justamente con esto, para revisar este tema que es importantísimo en el Excel también. Y entonces, Excel trae una opción, trae una, yo le digo la silicona en el Excel, ¿sí? ¿Qué se le viene a la mente cuando digo la silicona en el Excel? Y entonces, en el Excel trae un símbolo, ¿sí? Que yo le digo que es la silicona en el Excel, que a propósito es el ampersand, ¿de acuerdo? Y el ampersand es el que le permite a usted poder crear funciones compuestas en el Excel. Ahora, ¿qué significa esto de funciones compuestas? Pues simplemente que en una misma línea de código yo puedo invocar a varias funciones. Entonces, veamos cómo podemos manejar entonces esto, ¿ya? Veamos primero qué significa esto del ampersand que tiene para ahí. Entonces le digo que el ampersand es la silicona en el Excel, es decir, el que le permite juntar. ¿Y qué nomás le permite juntar? Por ejemplo, en el Excel, miren, usted va a encontrarse que, por ejemplo, usted va a poder, qué sé yo, juntar una función en el Excel, por ejemplo, una función cualquiera. Le estoy representando así como me enseñaron en la universidad, me enseñaban así al símbolo de una función. Pero entonces, yo puedo, por ejemplo, juntar, miren, juntar, escúcheme la palabra que estoy usando, juntar o unir. Miren, yo podría juntar, unir con una, por ejemplo, con una cadena de texto. ¿Y quién le va a hacer eso posible? Lo va a hacer posible el ampersand. Pero entonces, miren, yo podría juntar, por ejemplo, varias cadenas de texto, por ejemplo, verle los modelos, porque las combinaciones que usted puede armar son infinitas, la verdad. Yo podría armar, por ejemplo, texto con otro texto, por ejemplo, o mejor dicho, yo podría armar con una referencia a una celda, por ejemplo, y luego podría nuevamente unir o juntar a una cadena de texto, por ejemplo. Mire, si se percata, ¿quién hace posible esto de poder juntar este tipo de funciones? ¿Quién le va a hacer posible entonces? Lo va a hacer posible el ampersand. Mire, el ampersand es el que le va a dar chance de poder juntar este tipo, hacer este tipo de combinaciones donde nosotros podemos juntar este tipo de cosas. De hecho, miren, nosotros incluso el ampersand le permite juntar relaciones, porque acuérdese que cuando hacemos esto, por ejemplo, mayor a qué sé yo, mayor es un símbolo, ¿no es cierto? Es un carácter. Pero entonces yo puedo, por ejemplo, juntar a una función en el Excel. Mire, aquí, por ejemplo, si se percata un carácter, es decir, una cadena de texto, ¿no es cierto? Porque el símbolo de igual, de menor, es un carácter, ¿no es cierto? Es texto a la final, es un símbolo, es un carácter. Pero entonces, ¿cómo puedo juntar un carácter, miren, si se percata, un carácter con una función o una función con una referencia? Listo. Entonces, ¿quién hace todo esto posible para poder armar este tipo de estructuras? Sí, es justamente el ampersand, ¿de acuerdo? Y entonces el ampersand, la silicona en el Excel,
me permite generar o crear este tipo de funciones. A ver, ya le tiene claro ahí. Vaya imaginándose, reemplazando esta simbología que estoy utilizando aquí, ahora sí por datos para que me vaya entendiendo. Por ejemplo, mire, le digo, una función, ampersand, una cadena de texto. Una cadena de texto, ampersand, una referencia a una celda. Ampersand, una cadena de texto, mire. Un símbolo, un carácter, por ejemplo, recuerde que los caracteres siempre van a estar encerrados entre comillas, ampersand, una función. Mire, y ahí las combinaciones, como le digo, ya depende de la utilidad que usted le quiere dar. Pero entonces, veamos a qué nos referimos con esto. A ver, vamos entonces a utilizar este ampersand para ir haciendo ejercicio. Voy a cancelar un ratito esto que estaba haciendo. Voy a cancelar un ratito simplemente para regresar acá y retomar la idea, ¿le parece? A ver, déjeme un ratito ocultar esto. Ya, a ver, por ejemplo. ¿Cuál es el puntaje máximo obtenido en las competencias? Y nos está arrojando un valor. Mire las combinaciones. Por ejemplo, hagámosle la primera combinación. ¿Qué le parece esta? Mire, una función, ampersand, una cadena de texto. A ver, hagámosle esto. Hagamos una representación. Voy a necesitar una función y voy a necesitar una cadena de texto. A ver, vamos a hacer esto. Por ejemplo, miren, y de hecho aquí está la función, ¿no es cierto, Max? De hecho voy a ponerle por acá, a ver, esta de acá le voy a hacer, se me brinda mejor. ¿Cuántos deportistas compitieron en la prueba de ciclismo? Y miren lo que voy a hacer. Igual, porque Excel sabe que voy a hacer una operación matemática, mejor dicho, para que Excel entienda que voy a hacer una operación matemática, miren, voy a abrir una cadena de texto y voy a decir, por ejemplo, en ciclismo, miren, en ciclismo, ¿ya? Qué sé yo, compitieron, ¿sí? Miren, dos puntos y voy a cerrar la cadena de texto. Déjenme un ratito poner por acá le voy a agrupar un ratito acá para que visualmente sea más entendible. Ya, ahí le voy a hacer. Otra vez le repito. Entonces, mire cómo va acá arriba la función. Si se percata, mire, puse una cadena de texto. ¿Cómo sabe que es una cadena de texto? Porque está entre comillas, ¿no? Miren, estoy poniéndole en otras palabras un mensaje. Y miren lo que voy a hacer aquí. Ampersand, en ciclismo compitieron, por ejemplo, ¿cuál era la función? Era contar, déjame, a ver, copiarle un ratito la función para no volver a escribir. Ya, a ver, mire, en ciclismo compitieron ampersand, aquí viene la función, ojo, verá que no va con el igual, mire, si se percata ahí, mire lo que estoy poniendo, le digo, una cadena de texto, le digo, en ciclismo compitieron ampersand, ahí viene la función, se percata, que de hecho la función me va a arrojar un resultado, y mire lo que va a poner, ampersand, y una cadena de texto, y le voy a decir, en ciclismo compitieron, ahí me va a salir el resultado, le voy a decir participantes, por ejemplo. Y cierro la cadena de texto. Y a la final es una función, miren, si se percata, es una función. Le voy a pasar ahí. Pero es una función compuesta. Y así usted también puede personalizar a las funciones, miren. Entonces, ¿qué es lo que acabé de hacer? Miren, se le voy a pasar esta función simplemente para analizarla en la pizarra, ¿ya? Para que le vea a qué es lo que me refiero. Ya, le voy a poner por acá abajito. Miren, esta es la función que acabo de utilizar. Ya, miren. En ciclismo, si se percata que todo esto ¿qué es? Miren, todo esto ¿qué es? Una cadena de texto, miren. Ampersand, ¿no es cierto? ¿Esto qué es? Esto es una función, miren, voy a poner por acá. Si se percata, ¿esto qué es? Una función hasta ahí, miren. Y entonces, ¿esto de acá qué es? Participantes, ¿qué significa esto? Miren, entonces es una cadena de texto. En otras palabras, miren, ¿qué es lo que acabo de armar? Miren, acabo de armar una cadena de texto, si se percata, miren, una cadena de texto, ampersand, una función, ¿sí? Miren, y una cadena de texto. ¿Y qué es lo que conseguí? Acabo de conseguir
acabo de conseguir una función compuesta, miren, vean. ¿Se percata? ¿Quién hizo todo esto posible? ¿Sí? ¿Quién nos permite hacer este tipo de programación? El ampersand, miren. El ampersand es el que nos permite hacer este tipo de programación. ¿De acuerdo? Y como usted mira, las combinaciones son variables. Usted puede armar, mire, puede armar una función con texto, texto con variables, con celdas, con referencias, caracteres. Es decir, usted puede armar la función compuesta que usted necesite para programar en la misma línea. Hagamos otro ejercicio para ver si es que le va comprendiendo esto, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer en la de abajito. Ahora voy a utilizar nuevamente. ¿Cuánto es el puntaje alcanzado en las competencias que dice? A ver, la voy a hacer la de abajo también. ¿Cuánto es el puntaje alcanzado en las competencias por Francia? A ver, voy a poner nuevamente. Pongámosle otra vez una cadena de texto. Voy a decir. Por Francia participaron, para no utilizar la misma palabra, participaron, dos puntos de espacio, cierro comillas, miren, ¿sí? ¿De acuerdo? Le digo el ampersand y le voy a dar a la celda. Esta celda quiero, la celda G7. Miren. Ampersand y le voy a decir competidores, por ejemplo. Miren, competidores. Competidores. ¿Ya? Y miren, acabé de armar una función compuesta. Miren, estoy diciendo. Por Francia participaron, esa es la cadena de texto, la línea de texto. Ampersand, miren, le estoy asociando, le estoy uniendo, por eso le decía que es la silicona en el Excel, le estoy juntando a una referencia de celdas, en este caso la celda G7, ampersand y competidores. Y miren, a la final es una función, pero ¿qué es lo que usted está consiguiendo? Si se percata que lo que usted está consiguiendo es personalizar sus funciones. Si se percata ahora sí la utilidad de esto. Porque la idea de esto es que usted está personalizando a la salida de sus funciones, miren. Sí, de hecho, para eso se utiliza, para cuando nosotros queremos acompañar el resultado de las funciones, acompañarle, ¿sí? Acompañarle el resultado o la ejecución de una función, acompañarle con un mensaje. Listo. Pero entonces, ¿por qué tomamos el tema de acá? Vamos otra vez de acá. ¿Cómo era la función? Contar puntos sí, dijimos, ¿no es cierto? Contar puntos sí, ¿no es cierto? Y listo, a ver. El rango es puntos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ponerle por acá. ¿Sí? ¿En dónde tiene que aplicarme? Pues en el rango puntos, ¿no es cierto? Pero entonces nos dice mayor al puntaje promedio. Ah, ya, mayor, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿mayor a qué? Al promedio. Pero el promedio es una función o no es una función. Entonces le digo, ampersand y le digo, al promedio, ¿promedio de qué? Pero, entonces, al promedio de puntos, mire. ¿Sí se percató? A ver, entonces, voy a ponerle por acá. Y miren, de hecho, le voy a traer a la función acá a la pizarra para analizarle lo que acabamos de hacer, ¿ya? Y miren, esta es la función que acabamos de hacer, la que acabamos de crear. Pero entonces, ¿por qué tuve que utilizar el ampersand? De hecho, porque estoy haciendo una función, ¿no es cierto? De hecho, miren aquí, usted se percata qué es lo que estamos haciendo, miren. Estoy hablando de una función, ¿no es cierto? Tú. Esto es la parte de la función, ¿no es cierto? Pero entonces, dentro de la función necesito que utilizar esto, porque me están pidiendo mayor. ¿De acuerdo? ¿Quién es el que hace posible eso? Miren, el que hizo posible esto, justamente
este tipo de programación fue el ampersand. Mire, el ampersand fue el que permitió que yo pueda juntar el carácter que representa al mayor, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque el mayor es un carácter, pues, ¿no es cierto? El mayor es un carácter. Y con esto, miren, acabo de armar operaciones compuestas en el Excel, ¿de acuerdo? Listo, a ver, quiero pararme un ratito ahí. ¿Ya? Listo. Mientras tanto, ¿en alguna inquietud en estas preguntas, porfa? Digamos, de estas, en alguna de estas, ¿le salió la respuesta de algunas de estas? Si quiere, le mando el grupo de las funciones que acabamos de utilizar, ¿ya? Y esas son las funciones que acabamos de utilizar. Profe, el promedio de competencias me salió 14. ¿En cuál será? En el puntaje de competencias, 14 puntos, promedio mayor igual, no, no mayor que puntos está. Está bien, promedio de puntos. Chécale si es que está bien cogido el rango nada más a lo mejor. Listo. Sí, chequelen de todas formas y me comenten, ¿ya? Vayan chequeándole. ¿En cuál salió 14? A ver, veámosle en cuál. En esta. En la G. Acuérdense que yo creo que... A ver, ¿cuántos? ¿Se acuerdan que nosotros de ayer creo que aumentamos la base de la tabla de datos? Si tienen acá, terminan en este mismo valores, porque parece que ayer aumentamos, ¿no? ¿Se acuerdan que ayer creo que aumentamos valores de en la tabla? ¿No aumentaron valores tal vez? Porque yo estoy trabajando con la tabla de datos original, o sea, sin aumentar datos. Listo. ¿A quién más les salió? No sé, a ver, paremos un ratito la grabación. Vamos al siguiente ejercicio. A ver, ¿qué nos están solicitando aquí? Primero entendámosle de qué se trata este ejercicio, ¿ya? Dice, en la tabla resultados, la tabla que tenemos acá, ¿no es cierto? Dice, escriba una sola función, miren, que calcule el total del dinero recibido por modelo y vendedor. Nota, dice, la función escrita debe copiarse a las demás celdas para llenar la tabla. Ahora bien, si usted se percata, yo tengo aquí una hoja de registros, una hoja cronológica, digámosla aquí, miren, donde pues he ido apuntando la venta que ha ido haciendo cada uno de los vendedores. El tema de la fecha no le voy a parar mucha hora. Por ejemplo, Ana vendió, por ejemplo, tres pares de zapatos a $54, $162, ¿no es cierto? Pero entonces Ana, más acá abajo, volvió a vender zapatos, 2 pares a 78, 156. Ana vendió por acá deportivos ahora, miren. Pero entonces, lo que nos están pidiendo, si es que usted se percata, es hacer caja. Un consolidado le están pidiendo, si se percata. Ahora, ¿usted sí entiende esa palabra de consolidado? ¿Sí entiende qué significa? ¿O qué significa hacer un consolidado? Es una tabla resumen, ¿no es cierto? Donde le están pidiendo pues que haga esto, que haga un consolidado, eh, una tabla donde marque todo lo que digamos que ha completado en el día. Ya, algo como esto, ¿no es cierto? Pero el ejercicio va un poquito más allá, porque le está pidiendo que diferencie entre la venta que ha hecho cada uno de los vendedores, pero va más allá. Le está pidiendo por modelo y por vendedor, es decir, cuánto en total, es decir, nosotros tenemos que venir acá, miren, y tenemos que hacer algo de tal forma que saber, por ejemplo, aquí Ana
vendió zapatos, ¿no es cierto? Y acá Ana vendió zapatos, pero y acá Ana vendió zapatos. Entonces, hasta ahí, ¿cuántos zapatos, cuánto ha vendido Ana? Solo en zapatos nomás, ¿no es cierto? Porque es lo que nos están pidiendo. Y solo en zapatos, hasta ahí, Ana ha vendido 438,000, ¿no es cierto? Es decir, que aquí en este casillero de aquí, en zapatos, ya ha vendido 438 hasta lo que estoy marcando ahí. Nos están pidiendo y consolidemos todo el valor de una sola. ¿Sí me va a entender? Es decir, a ver, Ana, ¿cuánto ha vendido en blusas? Ana, ¿cuánto ha vendido en calcetines, camisas? Es decir, lo que queremos es que con esta tabla de registros que hemos ido registrando la venta diaria, y vamos registrando. Nuestro jefecito nos pide que al final, pues no es cierto, presentemos un informe de ventas. Es lo que nos están pidiendo. Miren, aquí vendía Ana, aquí ha vendido Ana, Pedro, Ana, José, Ana, Pedro, Miguel, Andrés, y cada uno ha ido vendiendo un ítem, ¿no es cierto? Y al final, nuestro jefe lo que nos está pidiendo es, ¡pum!, un consolidado. A ver, Ana, venga para acá. ¿Cuánto vendió usted? A ver, jefecito, yo vendí en blusas, tanto en calcetines, tanto en camisa, tanto en chompas, tanto. Eso es lo que nos están pidiendo conseguir, ¿de acuerdo? Y eso justamente es lo que vamos a hacer. Pero entonces, en primer lugar, tenga la bondad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Preparemos la base de datos, por favor. Preparemos. A ver, ¿cómo se prepara la base de datos? Usted ya sabe. Los dos procesos automáticos, nombrar rangos y super rangos. Tenga la bondad. Los dos procesos automáticos. A ver, entonces, marco la tabla. Comenzamos. Marcamos la tabla. Fórmulas. Crear desde la selección. Fila superior, aceptar. Control T. ¿Ya? Y aceptar. Listo. Le voy a quitar la fila con bandas y el botón de filtro. Ya, está lista mi base de datos. Ya le preparé a mi base de datos. Ahora sí, vamos a ver, a buscar la opción que es lo que tenemos que hacer para programar. Vamos a mirar qué tenemos que hacer para programar. A ver, vamos a mirar entonces. Primerito les pregunto yo a ustedes. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar? De hecho, ¿cuál es la operación matemática que debemos aplicar aquí? ¿Cuál es la operación matemática? ¿Cuál es la operación matemática que tenemos que utilizar aquí? ¿Sí? Primero no la función, primero la operación. Porque mire, si yo le digo, a ver, zapatos, a ver, ya sabemos que aquí el total ya tenemos, ¿no? De hecho, el precio total ya nos está diciendo acá. Tenemos que sumar, ¿no es cierto? Correcto, ahí quiero que le vaya cachando. Tenemos que sumar, ¿no? Porque, a ver acá, ¿cómo usted hace caja? Le dice, a ver, Ana, aquí has vendido 162. Acá vendiste 156. Acá vendiste 162. ¿Hasta ahí cuánto va vendiendo ella? ¿Qué operación necesita hacer para saber cuánto ha vendido hasta ahí, Ana? Sumar, ¿no es cierto? Sumar, tenemos que sumar, pues, ¿qué otra cosa? Para saber cuánto ha vendido. Pues dice, a ver, aquí ha vendido 160, le está haciéndole caja, ¿verdad que usted está haciendo caja? A ver, 160 más 156 más 162. Lógico, entonces, ¿cuál función? Sumar, pues, evidentemente. La función la operación que vamos a hacer es sumar. Ya, correcto. Ahora, acuérdese que nosotros tenemos, para sumar, tenemos varias funciones que nos permiten sumar. Le pregunto yo, de todas las funciones que usted ha aprendido para sumar, ¿cuál cree usted que sea la más conveniente? Tomando en cuenta que usted tiene que sumar por modelo y por vendedor el total del dinero recibido. Verá que el total del dinero recibido es esto, es la celda del cálculo. Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones? Por vendedor y por modelo. Y cuando usted tiene más de una condición, ¿qué función debe ocupar? Ah, ya, ahora sí ya se dio cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuál función? Sumar punto sí, punto conjunto, ¿no es cierto? Ah, ya, entonces, correcto. Ahí vamos hablando el mismo idioma.
Sumar.si.conjunto. Listo. Voy a llamar y voy a cargar la función. Entonces, el rango suma, pues ya sabemos, el total del dinero, ¿no es cierto? Rango suma, lo que nos están pidiendo calcular, acuérdese. Siempre. El rango suma, ojo, verá, pilas con esto. El rango suma lo que le están pidiendo calcular. ¿Y qué nos están pidiendo calcular? El total del dinero nos están pidiendo calcular, ¿no es cierto? Entonces, en el rango suma, el total del dinero. Pilas con eso, desde ahí arrancamos. Ya, entonces, ya sabemos. ¿Cuál vamos a utilizar? Sumar. ¿Cuál sumar? Sumar.si conjunto. Ya sabemos cuál vamos a ocupar y de hecho, correcto. Esa vamos a ocupar. Vamos, comencemos a llenar la función. Rango suma, total del dinero, porque es lo que nos están pidiendo calcular. Pero entonces, ahora sí, vamos con las condiciones. Usted dice que entonces, en todo el rango de vendedor, ¿no es cierto? Usted quiere Ana. Ojo que no estoy escribiendo Ana, sino estoy poniendo la celda que representa a Ana. Y entonces yo le digo acá, a ver, en el modelo, ¿no es cierto? Y le estoy cogiendo la celda que representa a blusa, ¿no es cierto? Mire, blusa. Y de hecho, percátese como Excel automáticamente, miren, si bien es cierto, yo puse H6, Excel me está poniendo Ana, miren, ¿no es cierto? Porque Ana es, miren. Y también yo le puse, pues, I5, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque representa a blusa. ¿Ya? Porque acuérdese que si yo escribo, pues le estaría limitando solamente a ese vendedor y le estaría limitando solamente a ese modelo, ¿no es cierto? Por eso, en cambio, ¿qué estoy utilizando yo ahorita? Estoy utilizando una referencia, ¿no es cierto? Acuérdese que yo siempre le voy a insistir, siempre y cuando usted utilice, pondere siempre el uso de referencias. Siempre le estoy indicándole eso, ¿no es cierto? Y eso justamente, para ser consecuente con lo que le estoy enseñando, eso es lo que estoy haciendo ahora, ¿no es cierto? Evidentemente, las funciones anteriores simplemente lo estábamos haciendo hasta que usted vaya asimilando los datos. Ahora yo estoy juntando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Funciones, anclajes, referencias, todo vamos a aplicar ahora. Sí, ya le cachó ahí, mire. Y entonces, cuando pongo aceptar, con Excel debería sacarme el resultado. De hecho, mire, como nos está diciendo que en la misma función solamente arrastremos para el resto, quiere decir que si yo arrastro para acá, debería haberme sacado, porque por lo menos Ana sí sabemos que vendió zapatos y me marcó 0 todito, mire. ¿Y por qué me marcaría 0? A ver, voy a ponerme aquí en la de zapato, porque algo estoy haciendo mal. Quiero que usted me ayude a identificar qué estoy haciendo mal, porque la función está bien, pero al momento de arrastrar algo está pasando, porque no está del todo, no ha estado del todo bien, porque si no ya me hubiera salido el resultado, por lo menos de la de zapatos, ¿no es cierto? Porque en zapatos sabemos que Ana sí vendió zapatos. Porque aquí ya tiene, solo en el primer registro ya Ana vendió zapatos. Yo al momento de arrastrar, miren, aquí en Ana zapatos debería darme. Y de hecho, aquí está la función Ana zapatos, miren. Y quiero que se percate, a ver, analícele. ¿Qué estará de malo? Porque el rango suma es del total del dinero, está correcto. El vendedor, el rango vendedor está correcto. Ah, pero puchicas, aquí está P6. Y P6 no tengo nada, creo, en P6. ¿Qué tiene usted en la celda P6? No tengo nada. ¿Qué pasó al momento de arrastrar? ¿Sí se percata? ¿Qué tenía que haberse quedado al momento de arrastrar hacia la derecha? Porque aquí, miren, modelo está correcto, dice, si ves, si se percata, modelo Q5 dice zapato, miren. Entonces está correcto. El total del dinero está correcto. El vendedor está correcto. El modelo está correcto. El Q5, que es del modelo zapato, está correcto. Lo que se me movió fue que, miren, al momento que arrastré hacia el lado derecho, ¿qué se movió? Porque ¿qué tenía que haberse quedado quieto? ¿Sí se percata? Ah, ya me está diciendo por ahí. ¿Qué tenía que haberse quedado quieto aquí? ¿No es cierto? Y mire, ahora le voy a hacer esto. Y percátese, en qué rango de celdas se están moviendo los vendedores? A ver, repítase usted en su mente, ¿cuáles son los rangos en los que se están moviendo los vendedores? A ver, por ejemplo, Ana
H6, Andrés, H7, Carlos, H8, Hugo, H9, José, H10, H11, H12, H13. ¿Qué le viene a la mente a usted? ¿Qué se tendría que quedarse quieto ahí? ¿Sí? ¿Cuál es lo que se está repitiendo en las referencias? Miren, yo nuevamente la repito. H5, H6, H7, H8, H9, H10. ¿Qué se está quedando quieta? Ah, ya. Se está quedando quieta la columna H. Entonces, le tengo que dejar quieta a la H. ¿Por qué no por qué no todo? Porque tiene que ser H6, H7, H8, H9, Entonces, la fila no se puede quedar quieta, ¿no es cierto? Pero entonces, en el modelo, en cambio, a ver, percátese, a ver, ¿cuáles son las referencias en los que está el modelo? A ver, ¿en cuál celda está? Blusa, I5, calcetín J5, camisa K5, chompa L5, deportivo M5. ¿Cuál se está cambiando ahí? Entonces, ¿cuál debe quedarse quieta ahí? ¿Sí? Solamente debe quedarse la fila. Entonces, percátese, miren. En los vendedores, mire aquí, miren, aquí dejen poner más acá para que se mire acá, ahí estamos mejor, miren. Los vendedores se están moviendo así, miren, ¿no es cierto? Los vendedores se están moviendo así, en este carril. Pero entonces, ¿cuál es el carril que se están moviendo? En la H. Por eso, percátese cómo estoy yo poniéndola ahí. ¿En dónde estoy poniendo el seguro? En la H, pero no en la fila. ¿Por qué? Porque se están moviendo así. Pues si se percata, mire, porque no se están saliendo del carril H. H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11. Entonces, ¿cuál tiene que quedarse fija? Solamente tiene que quedarse fija, ¿sí? La columna, ¿no es cierto? Bajo el mismo análisis, vamos a hacer ahora los modelos. Ahora bien, los modelos, en cambio, si es que usted se percata, miren, los modelos se están moviendo a nivel de ¿qué? A nivel de la fila, ¿verdad? Si se percata, los modelos se están moviendo a nivel de la fila. Entonces, ¿cuál debe quedarse quieta entonces aquí? Miren, la I sí debe moverse, pues la columna. Pero ¿cuál debe quedarse quieta? Debe quedarse quieta la fila, miren. ¿Sí? Y entonces, al momento que ya ahora sí he corregido mi función, veamos si es que es cierto. Voy a poner aceptar, ¿de acuerdo? Y voy a arrastrar tú para acá. Y de hecho, ya me sacó resultados. ¿Sí? Y miren, y le voy a arrastrar hacia abajo, y listo, ya me sacó resultados, miren. En cuestión de segundos, acabé de hacer un consolidado. ¿Ya? Ya, jefecito, ¿me puede ir a la casa? Ya está su consolidado hecho ahí. ¿Qué más quiere? ¿Sí? Y listo, miren, lo que acabamos de utilizar son las funciones de cuantitativas utilizando referencias, miren. Listo, a ver, voy a pararme por ahí. Y entonces usted me va a decir, pero profe, que estaba facilito, ¿no? Porque usted ya le tenía hecha la estructura, pero y solamente era de poner la función. A ver, hagámosle juntos la estructura también. ¿A qué es lo que me refiero? Esta estructura, ¿cómo armamos esta estructura donde están los nombres y donde están los modelos? Porque al final es de eso, ¿no? Es de armar el ejercicio de completo. Porque haga cuenta que usted solamente tiene esta hoja de registros, que es lo que único que usted tiene. ¿No es cierto? Pero entonces, a ver, armemos justamente esto. Para lo cual vamos a utilizar una de las herramientas de análisis de datos que es muy poderosa, que se utiliza mucho, que de hecho vamos a utilizar mucho, que es la opción de registros únicos. Esta Excel les llama quitar duplicados. ¿Qué significa esto de quitar duplicados? Que Excel
le deja de un grupo de datos, le deja uno de cada uno de los elementos que encuentra. ¿Sí me hago entender? Es más o menos como cuando usted prende el filtro aquí. ¿Sí se ha percatado que cuando prende el filtro solamente le coge uno de cada uno de los elementos que encuentra? Y a la final, si es que usted se percata, esta lista de vendedores, a la final es uno, ¿no es cierto? Es uno de cada uno, porque aquí tiene usted Ana, Pedro, 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 Ana, 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 José, Ana, 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 ¿no es cierto? Usted tiene toda la lista acá, pero solo le interesa un Ana, un Andrés, un Carlos, un Hugo. En otras palabras, lo que necesito es sacar una lista de registros únicos. ¿Y cómo sacamos una lista de registros únicos? Es utilizando la opción de quitar duplicados. A ver, vamos a hacer esto. Miren. Entonces, voy a seleccionar todo el rango donde están los vendedores. Ojo que no le estoy cogiendo desde la palabra vendedor. ¿Por qué? Porque no me hace falta. Solamente desde aquí, miren. Control C, ¿no es cierto? Le voy a poner por acá. Control C, me voy a venir por acá. Control V, copiar y pegar. Pero entonces, miren, me voy arriba al menú de datos y le voy a decir, en las herramientas de datos tengo la opción quitar duplicados. ¡Pum! Y entonces Excel me pregunta, ¿sí? Vamos a eliminar de la columna H, sí, correcto, aceptar. Miren, y Excel me dice que ha quitado 94 y me ha dejado uno solo de cada uno que los encontró. Ya tengo, miren, la lista de vendedores, la lista de registros únicos. Le vuelvo a repetir, a ver, miren, voy a generar justamente esta estructura, ¿no? Para hacer el consolidado. Yo aquí ya le mandé hecho el consolidado para que aplique la función, pero no, yo quiero que usted también aprenda a armar el consolidado completito desde el principio. Para lo cual voy a sacar justamente, quiero armar esa estructura de esta tabla de doble entrada. Acuérdese que es una tabla de doble entrada. Es cuando usted contrasta un valor con otro. Aquí, ¿qué estoy contrastando? Estoy contrastando vendedores contra modelos. Y estoy calculando. Por eso es lo importante de esto. A ver. Entonces, ¿cómo hice nuevamente para sacar la lista de registros únicos? Le vuelvo a repetir. A ver. Me fui a la original, ¿no es cierto? Acá donde está la lista general, digámosle. Cojo todo esto. Acuérdese, a ver, a propósito, ¿cómo hacía para marcar toda la columna de una sola? Se ubicaba aquí y ¿cómo era? Control Shift, flecha hacia abajo era, ¿no? ¡Pum! Control C de copiar. Me vengo por acá y Control V, ¿no? Inmediatamente me voy a datos y le digo quitar duplicados. ¡Pum! ¿Sí? Aceptar. Aceptar. Y listo, miren, ya tengo a Ana, Pedro, pa. Ahora le pregunto, ¿qué nota usted de diferente? En la original, en la que yo le mandé lista, con la que usted acaba de sacar acá. A propósito, ¿cuántos ítems tiene aquí? Aquí tiene solamente 12 vendedores. ¿Cuántos vendedores nos acaba de sacar acá? 12 vendedores. Son los mismos. Pero ¿qué nota de diferente? Esta con la de acá que acabamos de hacer. Ah, han estado en orden alfabético, ¿no es cierto? A ver, entonces, seleccionemos aquí, ahí mismo, en el menú de datos tenemos ordenar y de aquí tenemos, mire, AZ, dice, es decir, en orden alfabético. Entonces voy a poner ahí AZ, pum, y listo. Ya tengo ordenado mi lista en orden alfabético, mire. De hecho, es exactamente la misma lista de vendedores que usted los tiene acá. Exactamente la misma lista. Listo. ¿Qué nos toca hacer ahora? Ah, los modelos. Ah, pues ya sabe hacerlo. Veamos un ratito los modelos. A ver, otra vez. Selecciono. Control C. Voy a venir por acá. Control C. Control V. Me voy a datos. Quitar duplicados. Aceptar. Listo. ¿Pero qué tiene aquí? Blusa, calcetín, camisa, chompa. Ah, ya. También que están ordenados, ¿no es cierto? Ya. Ya tengo los modelos también. Pero, profe, los otros están pues horizontal y estos están vertical. Ya le enseñé también. ¿Cómo hacía para cambiar algo que está de vertical y ponerle horizontal? ¿Cómo se llamaba esa acción? ¿Quién se acuerda? A ver, segundo día de clases.
¿Cómo se llamaba eso? Ah, correcto. Control C, dijimos, ¿no es cierto? Control C, me ubico por acá, clic derecho, pegado especial. ¿Y cómo es que se llamaba eso? Transponer se llamaba, ¿no? ¡Pum! Y listo. Estos datos que nos están sobrando aquí, simplemente borrar todo. Y listo, niños. Ya tenemos hecha nuestra estructura. Permítanme repetirle esta última parte, ¿ya? Entonces, ya hicimos el modelo, lo mismo que aplicamos para sacar la lista de los vendedores, también podemos hacer para la lista de los modelos. Entonces, hicimos esto, a ver, control C dijimos, me ubiqué por acá, control C, control V. Me voy a datos, quitar duplicados, ¡pum! Quitar duplicados, aceptar, ¡pum! Listo. 97 valores duplicados, encontrados y quitados. 9 valores únicos permanecen. Ya, listo. Los modelos, verá que también están en orden. Voy a ordenarles alfabéticamente. ¡Pum! Listo. Pero entonces, ¿cómo hacíamos para poner algo que está de forma vertical, ponerle horizontal o viceversa? Dijimos que esa acción se llamaba transponer, que era una utilidad ¿de qué? Del pegado especial. Entonces, para activar el pegado especial, ¿qué tiene que haber antes? Control C, ubíquese, pegado especial, y ahí tiene el transponer. ¡Pum! Y listo, ya tenemos armada. De hecho, esto que está de más, simplemente me voy a inicio y borrar todo. Y listo, niños, ya tenemos exactamente la misma lista. Ahora sí ya no se puede quejar porque la acabamos de hacer. La misma lista ya tenemos, es de hecho, hicimos desde el inicio la lista. Pero ahora entonces, aprovechando esta nueva estructura que acabamos de hacer, y el jefecito, ¿no es cierto? Nuestro jefecito, pues abusándose, que ve mis conocimientos en el Excel. Dice, vea, mijo, ya pues ya me hizo para arriba la caja. Deme haciendo el inventario, ¿qué le parece? Sí, y de hecho, no sea malito, deme haciendo de una vez el inventario. Quiero saber cuántas blusas ha vendido Ana, cuántos calcetines, cuántas camisas, cuántas chompas, cuántos deportivos. De hecho, arriba hicimos la caja financiera, de hecho hicimos pues el consolidado financiero del total del dinero recibido, pero entonces abajo hagamos el inventario para saber cuántas unidades de cada uno de los modelos ha vendido cada vendedor. ¿Cómo lo haría eso? Corre tiempo. Y entonces, como les había mencionado, niños, si se percata que ahora, como les decía acá, ¿no? Cuando les estaba mostrando, porque eso no quedó en el video, le decía, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? A ver, analicemos la tabla. Ana vendió 3 pares de zapatos, porque yo les estoy pidiendo el inventario, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, ¿cuántos zapatos vendió Ana? Aquí, por ejemplo. Solo aquí ya vendió 3. Más de acá ya vendió 2. Más de acá ya vendió 2. Hasta ahí, ¿cuántos está vendiendo ya? Entonces, no es cuánto, si se percata. Ya eso es lo que yo le decía que a veces nosotros de lleno, ¡pum! Tendemos a llamar, nos dicen, ¿cuántos pares de zapatos vendió? Y de uno es contar, pues, ¿no es cierto? Pero a la final nos damos cuenta que no es contar, sino ha sido sumar. A eso es lo que me refería, que a veces nosotros nos tendemos a confundir en ese sentido, si se percató. Y listo. Entonces, ahora ya no necesitamos de hecho, es la misma función de arriba, como muy bien nos dice también el Lucho, ¿sí? Como mismo nos dice, listo, profe, es la misma fórmula, solo hay que cambiar ¿cuál? El campo cantidad. Y de hecho, correcto, eso nada más teníamos que cambiar. ¿Sí? ¿Qué teníamos que cambiar entonces? En vez de que sea el campo cantidad, en vez de que sea el campo, ¿cómo se llama? En vez de que sea el campo eh, total de dinero, ahora en cambio es el campo cantidad. A ver, vamos a mirar entonces. ¿La función cuál es? Sumar puntos y conjunto, de hecho sí es esa misma.
Voy a llamar a la función, pero entonces ahora el rango suma, ¿cuál es? Ya no es del total del dinero, sino es del campo cantidad. Y ahora sí, pues entonces hagamos los criterios. En el rango vendedor, cójame Ana. Está Ana de aquí, ¿no es cierto? En el campo, ay, perdón. En el campo vendedor, cójame Ana. En el campo modelo, déjenme poner por acá. En el campo modelo, cójame blusa, ¿no es cierto? Que es la de por acá. ¿Cuál tiene que anclar? En la una anclamos la columna, los que se están moviendo a nivel de columnas y los otros que se están moviendo a nivel de filas. Y listo. Es todo lo que necesitábamos saber, miren. De hecho, ahí nos está marcando, nos dice 0, pero al momento de arrastrar, miren, está sacando las cantidades y al momento de sacar, nos está sacando las cantidades respectivas. Pero entonces, el abusivo de nuestro jefe, oiga, dice, está chévere su reporte, me pareció interesante, ¿sí? Se ve que ha aprendido bastante bien. ¿Dónde aprendería a hacer estas cosas? La de decir su jefe, ¿no? Pero entonces, sí, el abusivo de su jefe le va a decir, venga, 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 Luchito, venga, venga un ratito. Pero a la final usted no me está diciendo cuánto ha vendido Ana. Yo sé que Ana ha vendido 1016 de sandalias, lo ha vendido 862 en zapatos. Pero ¿y cuánto ha vendido Ana en total? ¿Cuánto le debo recoger a Ana? ¿Cuánto le debo recoger a Andrés? ¿Qué le aumentaría usted a este consolidado para que quede perfecto, digámoslo así? ¿Qué más le aumentaría usted? ¿Sí? Porque al final usted sabe cuánto vendió Ana a la final o cuánto vendió cada uno de los vendedores. Es más, usted quiere saber cuál es su producto más rentable. ¿Cómo sabe cuál es el producto más rentable, por ejemplo, ahí? ¿Qué le aumentaría a usted a este, que de hecho ya está chévere este consolidado, para que quede más perfecto si cabe el término? ¿Qué le aumentaría a usted? Sí, yo también lo mismo. ¿Qué puedo decir aquí? Total acá, ¿no es cierto? Un total acá. Y si yo pongo acá al final un total acá abajo, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando usted tenía un total arriba y un total acá? ¿Qué podíamos hacer en ese ratito? ¿Sí se acuerda? Control Shift barra espaciadora, ¡pum! ¿Y qué podíamos aplicar? Autosuma, ¡pum! Y listo. Ya tenemos los totales, miren. Tu, y tu. Y de hecho, ya podemos hacer análisis de datos. De hecho, podemos decir, a ver, el producto que mejor está vendiendo nuestra tienda, por ejemplo, son los zapatos. Los zapatos me han producido casi $6,000. Pero entonces lo que ya voy a dejar de pedir son los pantalones, $464. Perfecto. Pero entonces llego a la conclusión que Ana es mi mejor vendedor y entonces puedo llegar a la conclusión de que ¿quién es? Hugo ha sido mi peor vendedor. ¿No es cierto? De hecho, voy a poner acá también el inventario, ¿no es cierto? Dijimos que podíamos hacer. Voy a poner un total aquí, ¿no es cierto? Y puedo poner un total acá. Miren, total al un lado, total al otro, total aquí, total acá. Perfecto. Listo. Cuando yo tengo unos totales así, ¿qué puedo hacer? Marco la tabla, ¡pum! ¿Y qué puedo hacer? Autosum, ¡pum! Y listo. Ya tengo yo calculado el inventario. ¿Qué le va a decir? Ahora sí, ya me puedo ir, mi jefecito. Ya está listo su informe. De hecho, acabamos de hacer un total en un consolidado en cuestión de segundos, miren. Ahora bien, como nosotros tenemos convertidos estos rangos en rangos dinámicos, es decir, que evidentemente se están creciendo, ¿no es cierto? Es decir, yo vengo, por ejemplo, voy a venir acá, miren,
al último, ¿no es cierto? Y digo, taf, 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 taf. ¿Y qué era que no había vendido Ana, por ejemplo? Ana no había vendido blusas. A ver, vamos a poner acá un ejemplo de blusas para ver si es que se está comportando como yo quiero. Entonces digo, Ana, la fecha es lo de menos, puedo poner la fecha actual. Y voy a decir, blusa, por ejemplo. Voy a decir que he vendido, qué sé yo, 4 blusas a $45 cada una. ¿Ya? Entonces, Ana vendió, ahora ya vendió blusas. De hecho, voy a ponerle por acá otra. Ya vendió, miren, Ana. Por ejemplo, qué sé yo, Hugo no ha vendido deportivos. A ver, pues vamos a mirar por acá. Taf, 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 taf. Ahora, Hugo, ¿no es cierto? Voy a poner la fecha, no importa, la fecha es lo de menos. Deportivos, he vendido ahora 3 deportivos a $80 cada uno. Y automáticamente se refleja en los consolidados, miren. Esto es lo que queríamos conseguir. Es decir, que a medida que nuestra base de datos va creciendo, yo puedo seguir haciendo las ventas automáticamente, que mi consolidado, ¡pum!, se va a mantener actualizado. ¿Ya? Yo por eso les decía, usted ya se metió a esto, se mete de patas, o sea, de aquí se mete de patas y cabeza. Y entonces, como yo le decía, como decía mi abuela antes, sí, hijito, irá a oler paico, pero verá que le digo paico, no me irá a entender mal. Vaya a oler paico, porque ahora sí, toda esta semana tengo que sacarle el aire, ¿sí? Así es que por eso le pregunto, si aguanto otro poquito más. Entonces, vamos a la siguiente lámina para ver el tercer procedimiento, que de hecho, estos 3 procesos, luego que una vez que los hemos aprendido, los vamos a hacer de forma, ya de forma intuitiva, es decir, ya no van a tener la necesidad de consultarme si lo tienen que hacer, porque es evidente que lo van a tener que hacer, ¿de acuerdo? Y entonces, el tercer proceso que vamos a mirar, de hecho, vamos a la siguiente lámina, y ya te contesto un ratito, vamos a la siguiente lámina. Y entonces, el siguiente procedimiento que nosotros vamos a tener que utilizar aquí es la opción de validación. De hecho, esta forma de validar debería estar primero. O sea, yo siempre lo utilizo en este orden simplemente para ir familiarizándonos un poquito con los campos, con las celdas, con el manejo en el Excel. Pero créanme, niños, que la validación debería ser lo primero que ustedes observen al momento de construir una tabla de datos. ¿Por qué les digo? Miren, ¿qué es esto de la validación primero? La validación de datos es muy importantísima. ¿Por qué? Porque son las reglas de restricción que usted le va a dar al usuario al momento de ingresar los datos. ¿Sí? Es el estricto derecho de admisión. ¿Sí se acuerda cuando le ponían en los bares o cuando usted entraba y le decían estricto derecho de admisión? Usted no podía entrar en Bermuda, ¿no es cierto? Porque se vea, está ahí el letrero. Lo mismo sucede en el Excel. Le va a decir, vea, aquí tenemos estricto derecho de admisión. Solamente vamos a dar paso a cuyas celdas que cumplan la condición que yo le estoy poniendo. A eso Excel les llama reglas de validación. Entonces, son las restricciones que usted le va a poner justamente para esto. A propósito, en su hoja que le mandé, a lo mejor no tenga este campo de código, no importa, recórralas a todas. De hecho, hágale esto, o sea, recórralas a toditas un poquito más de edad y póngale la nueva de código, ¿ya? Porque en la versión en la hoja electrónica que les mandé, no les mandé esta de código, que también quiero que revisemos un ratito. Todos los diferentes modelos, las diferentes reglas, quiero hacerles un ejercicio con las diferentes reglas de validación, ¿ya? Entonces, ahí si es que no tiene el código, pues simplemente cójales así y muévales más despacito, ¿no es cierto? Escribe código y listo. Si no, pues ya les mueve por allá y les mueva más la casito para que le incorpore el código que también quiero hacerle chequear, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué significaba o qué significaba este tema de la validación? Primero veamos de dónde se tiene esto, ¿ya? Entonces usted se ubica, puede ubicarse en la celda o en las celdas a las cuales usted va a someter, a las cuales usted va a intervenir
¿sí? A las cuales usted va a restringir el ingreso. De hecho, voy a comenzar, por ejemplo, con estas, cualquiera, ¿no? Me voy a ir a datos en la parte superior, me voy a ir a la opción de datos y me voy a ir a la opción donde dice validación de datos. Miren, ahí tenemos la opción, ¿sí? Dentro de las herramientas de datos, ahí encontró. ¿Sí la encontró, por favor? Validación de datos se llama, ¿ya? De hecho, tiene un simbolito ahí, como justamente un visto y uno de no ingresar ahí, ¿no? Ahí tenemos la opción. Arriba en el menú de datos, validación de datos. Y entonces, por defecto, de forma predeterminada, Excel trae establecido el valor de cualquier valor. Por eso es que en el Excel, usted de forma predeterminada puede poner letras. ¿Se acuerdan los tipos de datos que estudiamos del primer día de clases? ¿Qué decíamos que podía poner en qué tipo de datos le aceptaba Excel? ¿Se acuerdan? Dijimos, puede poner letras, puede poner números, puede poner decimales, puede poner fechas, puede poner horas, ¿no es cierto? Y entonces, si es que usted se percata, por eso es porque de forma predeterminada, Excel viene la opción de cualquier valor en el selector. Por eso dice, mire, permitir cualquier valor. Por eso es que usted en el Excel, en la celda de Excel, le puede recibir letras, números, decimales, fechas, horas, ¿no es cierto? Pero entonces, si es que usted activa el selector, puede percatarse que Excel restringe esos mismos tipos de datos que habíamos estudiado. Es decir, si es que usted, por ejemplo, a ver, dice, voy a hacer un ratito acá el código. A ver, seleccionen esto, me voy a datos, validación de datos, y en este rango de datos solamente voy a permitir el uso de números enteros. ¿Qué es lo que usted está poniendo? Dice, no, no quiero que me escriba letras, no, no quiero que me escriba texto, no, no quiero que me escriba fecha. De hecho, solamente quiero que me reciba enteros. Y eso es lo que podemos hacer. Es decir, que usted pone aquí las restricciones con las que usted va a restringir, es decir, las reglas de validación con la cual usted quiere restringir, es decir, usted quiere controlar qué tienen que ingresarle en esas celdas. Y por eso es que le digo que esto, cuando usted está construyendo una tabla de datos, esto es esencial para que usted mantenga el control, porque no le sirve de nada, miren, no le sirve de nada programar si los datos no están validados. ¿Por qué le digo esto? A ver, por ejemplo, supongamos que yo le digo, a ver, muchachos, les mando a cada uno de ustedes la tabla y les digo, a ver, llénenme en la tabla de sexo a su libre albedrío. Ya. A ver, usted piense, ¿cómo llenaría usted la tabla de sexo? A su decisión. Sí. A lo mejor habrá algunos que pongan y me escriban la palabra masculino, ¿no es cierto? Habrán otros que me escriban la palabra femenino. Habrán otros que por ahí más rápido me digan, a ver, M para masculino, F para femenino. Habrán otros que me digan, qué sé yo, hombre, mujer. ¿No es cierto? Habrán otros que me digan, no, voy a poner H para hombre, M para mujer. Sí, habrán otros que pongan varón, varona, ¿no es cierto? Y entonces, miren, se percata usted que solamente en el campo miren, en el campo sexo, que solamente deberían haber solo 2 posibles resultados, usted puede poner un montón. Y ahora, ¿cómo controla? Porque usted dice, a ver, por ejemplo, usted dice, contar cuántas mujeres tiene la empresa, pero en la simbología, unas bases de datos le vienen con F, otras le vienen con femenino, otras le vienen con mujer, otras le vienen con hembra, otros le vienen con varona. Y ahora, ¿cómo controla todas las posibilidades que vienen? Sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros inicialmente tenemos que restringir los datos para que solamente ingresen como nosotros queremos que ingresen los datos, para ahí sí, al momento de programar, poder controlar la programación. Porque bien, si usted dice que solamente le escriba masculino y femenino acá, ya no va, pues ya no va a haber otra opción, pues solamente le deben elegir la opción que usted está decidiendo. Entonces, es mucho más fácil al momento de controlar la programación, ¿de acuerdo?
A ver, veamos entonces los diferentes criterios o las reglas de validación. Me voy a datos, validación de datos y miren, nosotros podemos ir eligiendo primero el tipo de dato que usted va a soportar, que va a permitir el ingreso. Por eso dice, permitir, por ejemplo, dice, permitir números de enteros, por ejemplo, ¿ya? Y miren que dependiendo del tipo de dato que usted elija, se le va a aprender la relación. Si se percata que le dice, mire, léale de arriba para abajo, dice, permitir números de enteros entre, pero entonces dice, no está entre, igual a, no igual, mayor que, menor. Es decir, que le permite construir la restricción para que usted defina los parámetros a los cuales va a permitir. Por ejemplo, voy a poner el entre, a ver. Voy a decir, permitir números de enteros entre, qué sé yo, entre el 0 y el 100. Si se percata, miren. Permitir números de enteros entre el 0 y el 100. Aceptar. Listo. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Miren, aparentemente no ha pasado nada en las celdas. Pero entonces, aquí alguien viene y dice, a ver, pongámosle código, será con la letra y un alfanumérico con numeritos, enter. ¡Pum! Salta el mensaje de error. ¿Por qué? Porque no estamos respetando la regla. Entonces, por más que reintentar y se queda hasta mañana reintentar, bailas, cancelar. ¿Por qué? Porque usted ya le estableció una regla a la cual debe cumplirse. ¿Quiere ponerle números? Ya, el 500 es un número entero, ¿sí o no? De hecho, es un número. ¿Es un número entero? Sí. ¿Cumple la regla? Enter. No, porque usted le estaba diciendo que solamente sean números enteros entre el 0 y el 100. Ah, ya, entonces debe cumplir la regla. Entonces, pone un número que cumpla la regla y enter. Y le deja pasar. ¿Sí se percata? Ahora bien, ese mensaje que usted acaba de revisar, también lo puede configurar. A ver, vamos un ratito. Nuevamente voy a seleccionar, a ver, pilas con esto. Selecciono, datos, validación de datos, dijimos, ¿no es cierto? Ya. Percátese que en la parte de arriba tenemos 3 viñetas. Dice, configuración, mensaje de entrada, mensaje de error. El configuración es para que usted establezca la regla en configuración. El mensaje de entrada, a mí personalmente no me gusta utilizar. Le voy a utilizar simplemente para que usted vea y luego usted pues decide la utilidad o no. A mí personalmente no me gusta. ¿Y por qué? A ver, le quiero mostrar. El mensaje de entrada como que estorba visualmente, pero veámosle, hagámosle con los dos para que usted revise. Voy a configurar un mensaje de entrada. Por ejemplo, ¿qué le voy a decir ahí? Por ejemplo, ingrese datos. Ya. Y acá le voy a poner ingrese datos correctamente, qué sé yo, ya. Un mensaje cualquiera. Listo. Voy a configurar también el mensaje de error. Este sí es importante. A mí me gusta, sí me gusta utilizar este. A ver, el título voy a poner, qué sé yo, cuidado, le voy a poner ahí, miren. Ingresó mal un dato. Ya, el mensaje es lo de menos. Usted puede poner. Ahora bien, le vuelvo a repetir entonces lo que acabo de afectar. A ver, en configuración es para establecer la regla, es decir, para que usted restringe el dato, qué tipo de dato y la relación que usted quiere darle al dato. Es decir, en la primera parte, establezca la regla. En mensaje de entrada, pues ya le va a revisar qué significa el mensaje de entrada. El mensaje de error, pues usted ya se percata. El mensaje de error es cuando usted infringe la regla. A ver, vamos a mirar cómo se comporta esto. Ya, nuevamente, configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Aceptar. Y mire, este es el mensaje de entrada. Funciona a forma de comentario. Y como le digo a mí, al menos a mí no me gusta porque estorba visualmente el ingreso. Si se percata, como que estorba visualmente el ingreso. Ahora, como le digo, ya depende si es que usted lo quiere utilizar pues de buena hora. A mí personalmente no me gusta. Pongo aquí los valores y ¡pum! Este sí, miren. Cuidado, ingresó mal un dato. El de error, sí es interesante personalizar para que usted pues personalice el mensaje que al momento de infringir la regla, pues entonces aparezca, ¿no es cierto? Esto sí puede usted configurar. Ese sí me parece interesante. El de error, nuevamente, como le digo, no me gusta mucho el de entrada.
Listo. Ahora bien. Entonces, miren, acuérdese que en el Excel se acuerda cómo decíamos que cuando usted venía en el menú de inicio, ¿cómo hacemos ahora para quitar la regla de validación? Tenemos dos opciones. La una, acuérdese que le decíamos que si usted viene en el menú de inicio y pone borrar todo, ¿qué era borrar todo? ¿Se acuerda cuando le decía? Borrar todo, le decía ¿qué? Borra el contenido, el formato, la validación y la formulación. ¿Se acuerda que todo esto viene en este cajón que se llama celda? Nuevamente, el contenido, ¿sí? Es lo que escribimos. El formato es como quiere usted que luzca, el tipo de letra, el color, el tamaño. La validación, que es lo que usted está aprendiendo ahorita. Y la formulación, que son las fórmulas que también ya está aprendiendo. Entonces, todo eso viene en una celda. Si usted quiere eliminar todo, ¿no es cierto? Usted tiene que venir y borrar todo. ¡Pum! Ahí, miren, se quita los datos del formato, la validación, es decir, bailas, marchó todo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, supongamos que usted ya llenó datos, ya tienes ya datos llenados de ahí, y no quiere perder esos datos, pero quiere eliminar la validación. Entonces, marque, váyase a datos, váyase a validación de datos, ¿sí? Váyase a, bueno, el mensaje de entrada ya lo voy a eliminar porque no quiero. Configuración. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo encontró, pues, inicialmente esto? Sí, revierta la regla. ¿Qué quiere decir esto? Venga al selector y dígale que cualquier valor, pues, ¿no es cierto? Con esto, usted está revirtiendo la regla, de hecho está eliminando la regla de validación, no está quitando el formato, no está quitando el contenido, pero solamente está revirtiendo la regla y está regresando nuevamente a cómo encontró. Cualquier valor encontró, ¿no es cierto? Si al rato que usted le pone cualquier valor, mire, entonces los valores del formato se mantienen, pero se eliminó la regla. Entonces, ya sabemos cómo poner la regla y ya sabemos cómo quitar la regla. A ver, nuevamente, para poner la regla, marcamos, nos vamos a datos, nos vamos a validación de datos y elegimos el tipo de datos. Es decir, elegimos qué forma de restricción queremos imponer. De hecho, qué datos queremos permitir que se ingresen en esas celdas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y luego ya sabe que usted tiene el mensaje de entrada y ya sabe que también tiene para configurar el mensaje de error, ¿de acuerdo? Ahora bien, los tipos de datos, pues como que ya son intuitivos, es decir, a ver, fecha, pues ya que solamente ingrese fechas. Números, pues que ingrese solamente números. Decimales, pues que ingrese solamente decimales. Al que yo quiero rescatar aquí, de hecho, le vamos a dar un estudio exclusivo y específico a este tipo de restricción. A ver, mire, me voy a seleccionar, me voy a datos, me voy a validación de datos, ¿sí? Y entonces, en vez de cualquier valor, percátese que hay un tipo de datos que no le hemos observado todavía, que se llama lista. Y de hecho, no es que no le hemos observado, sino que es una lista. Y básicamente es una lista, es cuando usted quiere que el usuario elija un elemento de una colección de datos. Por ejemplo, a ver, veamos, cojámosle lista, ¿ya? A ver, nuevamente, voy a cancelar, ¿ya? Entonces, marque, me voy a datos, me voy a validación de datos, elijo el control de lista, así me va a llamar decir, mire, nuevamente, a ver, seleccione, datos, validación de datos, elija el control de lista y en el origen, sí, vamos a mirar cómo podemos llenar un control de lista. Primero, la forma manual, como hemos visto, ¿no es cierto? En el Excel, todo usted puede hacer de forma manual y también luego vamos a mirar cómo puede llenar de forma automática. Primero, la forma manual. A ver, por ejemplo, voy a poner, qué sé yo, lunes, punto y coma, martes, qué sé yo, punto y coma, miércoles, punto y coma, jueves, punto y coma, viernes, ya, por poner a valores. Sí, estoy llenando yo de forma manual, mire, ¿ya? Lo único que se le pide es que utilice el separador de lista que esté configurado en su máquina.
En mi máquina es del punto y coma. Acuérdese que si en su máquina está la coma, pues utilice la coma. En mi caso es el punto y coma. Aceptar. ¿Cómo funciona esto? Esto, miren. Si se percata que le aparece un combo, ahí miren. Y esto, para esto sirve. Esto es una lista. Y de hecho, esto se llama una lista desplegable, miren. ¿Por qué? Porque cuando da un clic, se despliegan todos los valores que usted haya configurado en el origen. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja de esto? Miren, que primero restringe los valores. Segundo, que solamente le da chance de que elija. De una colección de datos, elija solamente uno, miren. ¡Pum! Eso es lo chévere de esto, porque usted controla los datos, miren. Usted le pone, y de hecho sí se percata cómo puede poner un montón de información en una celda. Porque al final usted está poniendo, por ejemplo, aquí, miren, puse 5 datos en una misma celda. Y para que el usuario elija, de esos 5 datos, elige solamente uno, miren. ¡Pum! Y esto, no tienen idea, niños, el poder que tiene esto. Y esto es lo que vamos a ponderar y voy a utilizar. Una clase exclusiva para estas listas desplegables, ¿de acuerdo? Pero primero quiero que le aprenda a utilizar de forma correcta, ¿de acuerdo? A ver, entonces, nuevamente, selecciono datos, validación de datos. En el control de lista, ya acaba de mirar que usted puede llenar de forma manual. Voy a eliminar un ratito esto. Pero entonces, en el origen, usted puede también llamar a un rango de datos que ya tenga escritos. Por ejemplo, este de acá abajo, miren, si se percata. Miren, yo voy a seleccionar este rango de datos de acá abajo, si se percata. Masculino y femenino, miren. Yo no estoy escribiendo, simplemente selecciono un rango de datos. Mire cómo Excel automáticamente me marca ese rango de datos y aceptar. Y listo, mire. Ya tengo aquí mi rango de datos, si se percata. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar referencias? Porque eso es lo que estamos usando. Es que si es que usted viene acá al origen, que es este, ¿no es cierto? Y le cambio, digo, a ver, no, ahora yo quiero que sea hombre-mujer, ¿no es cierto? Aquí en su control de lista, entonces va a cambiarse a hombre-mujer. ¿Sí? Esta es la ventaja, recuerde que esas son las ventajas de utilizar referencias a celdas, es decir, en vez de utilizar de forma manual, cuando usted utiliza referencias, esta es la ventaja, que usted puede venir y cambiar en la referencia, ¿no es cierto? Viene usted y cambia en la referencia y automáticamente se actualiza la lista. Le vuelvo a repetir este segundo método en el origen de datos, ¿ya? Selecciono, me voy a datos, validación de datos, control de lista. Y en el origen, una segunda opción de llenar una lista es seleccionando de una lista, de un rango de datos definido. Así simplemente vaya y marque el rango de datos. Aceptar. Y listo, usted puede elegir, miren, automáticamente le puede elegir de la lista que usted haya puesto. ¿De acuerdo? Segundo método de datos. Pero entonces, miren, vamos y de hecho el que vamos a sacarle provecho es a este. ¿Se acuerda de los rangos de datos dinámicos? A ver, selecciono, me voy a datos, validación de datos y en el control de lista, ¿qué también puedo meter? Puedo venir acá a fórmulas y estos rangos que se acuerda que usted ya los configuró, usted también los puede utilizar aquí, miren. Es decir, que usted puede meter un montón de datos en una celda solita. Si se percata, mire, yo por ejemplo, ¿se acuerda todos los países que teníamos en la tabla país o en el rango país? A ver, voy a coger aquí, mire. Voy a coger ahora un rango ahora, ¿no es cierto? Un rango validado, por eso se llaman rangos validados, mire. Aceptar. Y listo, miren, aquí se cargó todita la información de ese campo, se cargó aquí solito, miren. Dice percato, miren, todita la información que tenía en el rango país se cargó aquí. Vea, todita la información que tenía en el rango se cargó. Ah, qué chévere, ¿no? A ver, entonces, le vuelvo a repetir esta parte. A ver, me voy a fórmulas, perdón, me voy a datos, me voy a validación de datos, en el control de lista, aquí en el origen. También, niños, puedo meter
un rango definido. Aquí también puedo yo llamar a un rango definido. De hecho, puedo venir por acá y elegir cualquiera de los rangos que los tengo por ahí, miren. Y punto. Ya los tengo ahí metidos. ¿Sí? Ahora, le invito a hacer el siguiente ejercicio. Ya conoció el tercer proceso. ¿Qué le parece si hacemos un ejercicio ahora sí, uniendo los tres procesos? Nombrar rangos, superrangos y rangos validados. Y se va a percatar el poder que vamos a poder hacer justamente para poder hacer análisis de datos. Nuevamente le repito, ya vamos a hacer los tres procesos, unamos, hagamos un ejercicio ahora uniendo los tres. Nombrar rangos, superrangos y rangos validados, lo que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Rangos, ¿por qué le digo? Rango, validación. Por eso le digo un rango validado. ¿De acuerdo? Veamos entonces uniendo los tres procesos. Vamos adelante. A ver, para eso voy a traer qué sé yo, a ver, ¿cuál le podemos traer? Voy a traer esta lista que hicimos reciencito de los nombres de los vendedores. A ver, esta me voy a traer. Voy a poner control C y me voy a ponerle por acá, ¿ya? Para practicar. Control C, control V. ¿Ya? Aquí tengo los nombres de los vendedores. De hecho, le voy a poner un nombre a esta tabla. Por ejemplo, a esta tabla se van a llamar asesores, por ejemplo. Ya. Ahí le estoy poniéndole un nombre a la tabla. Asesores se llama la tabla. Esta tablita chiquita que estamos mirando, ¿ya? Para efectos de lo que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, ojo que quiero hacer los tres procesos. Nombrar rangos, superrangos y rangos validados. Y de hecho, voy a poner por aquí, miren, una celda cualquiera. Sí, le voy a poner por acá. Y le voy a decir que aquí quiero que me liste los asesores. Ya. Supongamos que estoy programando y ahí quiero ir cargando los asesores. Ya. Ahí tengo todos los elementos listos. Miren. Tengo mi tabla de origen. Si se percata que esta es mi tabla de origen, ¿no es cierto? Este es donde tengo mi tabla matriz, digamos, donde tengo mi base de datos de asesores, ¿no es cierto? Ya, aquí tengo, miren, la base de datos de asesores y aquí es donde quiero que se cargue. A ver, ya. Vamos a hacer entonces los procesos para que mire lo tremendo que funciona esto. A ver, miren. Yo tengo mi tabla, entonces comencemos con el primer proceso, nombrar rangos. A ver, marco la tabla, ¿no es cierto? Esta tabla chiquita la marco. Me voy a fórmulas, me voy a crear desde la selección, fila superior, a aceptar. ¡Pum! Inmediatamente el proceso número 2, super rango. ¿Qué tengo que hacer? Control T. Y listo, a aceptar. Ya, de hecho le voy a quitar, ya sabe, la fila con bandas y el botón de filtro que a mí no me gusta. Ya. Esta ya es una tabla dinámica, digamos una tabla con un rango dinámico. Ahora miren, voy a hacer el tercer proceso, el rango validado o la lista validada. A ver, en este sector de aquí me voy a datos, me voy a validación de datos, elijo el control de lista y aquí ¿cuál tengo que elegir? Este rango que acabo de crear. ¿Cómo se llamaba? Asesores, miren. Asesores. Y listo. Miren, lo que tiene la tabla automáticamente se carga aquí. Aquí está la tabla, miren. Pedro, aquí está Juan, aquí está José, aquí está esto. Ahora, ¿por qué resulta esto chévere y dónde es donde comienza a sacarle el resultado pleno? Supongamos que yo voy a aumentar más asesores. De hecho, aquí voy a poner, miren, TAF. Voy a aumentar una nueva asesora, por ejemplo, Paulina, miren, TAF. Voy a aumentar otro, Ismael, por ejemplo. Ya tengo aquí, miren. Y eso automáticamente se va a reflejar aquí. De hecho, tiene que reflejarse. Aquí está, miren, Paulina y aquí está Ismael. Voy un poquito más allá. ¿Se acuerda que yo le decía que los rangos y lo fuerte de esto es que no necesariamente podemos utilizar en la misma hoja de cálculo? A ver, vea. Voy a cambiar por acá cualquier hoja de cálculo de por acá. Ya voy a poner control V, miren. Y de hecho le voy a hacer todo el ejercicio solito. Ya, miren, nuevamente. Me voy a datos, validación de datos, cojo el control de lista y aquí nuevamente llamo
a la tabla, ¿cuál? A ver, al rango asesores, aceptar. Y listo. Percátese que los datos le tengo en una tabla, en una hoja de cálculo, y la tabla le tengo por acá. Veamos si es que en verdad funciona. De hecho, voy a quitar estos datos, voy a eliminarlos, ¿ya? Y debería verse aquí ajustado. De hecho, ya se ajustó, miren, ya no tengo ni Paulina ni Ismael. Ah, pero acá también, lógico, ¿por qué? Porque está trabajando todo automatizado, miren. Ya no tengo. Si es que vengo y aumento en mi tabla de datos nuevos valores, de hecho, miren, voy a aumentar un nuevo valor, ese nuevo valor automáticamente se va a reflejar aquí, miren. Si se percata lo que estamos armando ahora sí. Y esto vamos a sacarle un montón de provecho. Ojo, ahora sí, le puedo decir con toda tranquilidad los tres procesos. Nombrar rangos, superrangos y rangos validados. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahí, niños. Esto, por favor, le voy a dejar un ratito, asimílele, por favor, porque esto quiero, ya vamos a hacer, y esto, si a esto juntamos las funciones consolidadas y las que vamos a mirar las condicionales, usted va a ver todo el alcance que puede tener estas hojas de cálculo, ¿de acuerdo? A ver, entonces, le voy a dejar un ratito, por favor, para que usted asimile y cualquier duda, inquietud, me la hace conocer, ¿de acuerdo? A ver, manos a la obra. Vamos entonces, para ir finalizando esta parte, de hecho, como les digo, vamos a utilizar un espacio específicamente para para los rangos validados y para esto que vamos a hacer. Pero por lo pronto, vayamos mirando los otros criterios de validación. Sí, de hecho voy a borrar todo esto, sí. Ya, entonces, quiero que por favor elija usted, de acuerdo acá, vaya eligiendo cuál es la regla de validación correcta para que se pueda restringir de acuerdo a lo que nos están solicitando en la parte inferior. ¿De acuerdo? El único que le vamos a dejar para trabajarle va a ser el de código. Ese quiero dejarle para trabajarle juntos para mirarlos. ¿Por qué? Mire, se percata que usted en los rangos de validación nosotros tenemos las opciones de datos, validación de datos, ¿no es cierto? Y tenemos dos opciones. Número entero, pues usted ya es intuitivo, ¿no es cierto? Pues es evidente que restringirá solamente para números enteros, decimales, lista, que es lo que acabamos de mirar. La opción de fecha, evidente que solamente se restringirá primero para que Excel detecte que se trata de una fecha, de una tema de fecha, ¿de acuerdo? Pero entonces tenemos esta que dice personalizada. Y de hecho la opción de personalizada es cuando nosotros queremos hacer algo un poquito más allá. Y de hecho la opción de personalizada normalmente es cuando usted quiere hacer ya a través de fórmulas y funciones, restringir una regla ya un poquito más formal o un poquito más elaborada. Y vamos a ver un ejercicio de cada una de estas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que quiero hacer por lo pronto. Quiero que usted elija los criterios de validación de acuerdo a esto, ¿de acuerdo? Y mañana le revisamos, ¿le parece? Mañana revisamos juntos los criterios que usted haya elegido y veamos viendo si es que están correctamente elegidos y si es que hay que algo de corregir, pues inmediatamente lo corregimos, ¿de acuerdo? El único que quiero el único que le quiero en verdad trabajarle juntos es el de código, ¿de acuerdo? De hecho, ¿qué es lo que quiero hacer en código? Miren, una de las cosas más comunes que nos pasa, al menos los que estamos trabajando con, qué sé yo, con inventarios, o estamos trabajando en la parte de logística, o el mismo hecho, qué sé yo, recursos humanos, lo que sea. Hasta cuando nosotros ingresamos una cédula, por ejemplo. Una de las cosas más comunes que necesitamos es que al momento de ingresar, Excel nos vaya detectando, por ejemplo, que no se nos duplique un valor. De hecho, para que no pongamos, por ejemplo, códigos repetidos, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, al momento que estoy ingresando valores, una de las opciones o uno de los procesos más comunes con el que nos vamos a encontrar es que no se nos dupliquen valores, o sea, que sean valores únicos al rato de ingresar. Y eso vamos a ver cómo al momento de ingresar valores, Excel ya nos detecte de que estamos haciendo, por ejemplo, registros duplicados. Eso lo vamos a hacer a través de una fórmula, ¿de acuerdo? Pero eso ya nos quedará para el día de mañana. A propósito,
¿Quién todavía no está en el proceso de certificación? Sí, todavía no se inscribe al proceso de certificación. Verá que nos falta todavía una semana, igualito como arrancamos lunes, martes y como vamos a estar hasta el día de mañana miércoles, así va a tener jueves, viernes y la próxima semana. ¿Qué es lo que va a aprender a manejar? Miren, ya está aprendiendo a manejar estas herramientas de datos. Recuerde que se nos viene una semana muy intensa porque vamos a manejar tablas dinámicas, vamos a manejar gráficos dinámicos, vamos a manejar dashboard, vamos a manejar Power Pivot, vamos a manejar Power Query. De hecho, va a aprender usted justamente a utilizar todas estas herramientas de análisis de datos, pero ya de una forma más profesional. Y para eso, si es que usted todavía no está dentro del grupo de certificación, recuerde que todavía están vigentes las ofertas, ¿no? Recuérdese que todavía tenemos ahí vigentes las ofertas para que usted pueda ingresar. Si es que está solito, pues acuérdese que el curso tiene un valor de $60, pero todavía le mantienen la promoción del 25% de descuento y solamente usted tiene que pagar $45. Pero entonces, si no solamente se quiere inscribir usted solito, quiere inscribirse con su pareja, llámese su compañero de trabajo, quiere hacerlo pues o acompañado de otra persona, entonces usted solamente paga $60 por las dos personas y los dos reciben todos los beneficios, es decir, reciben las certificaciones. Ahora, acuérdese que todo este taller y este taller que usted está recibiendo, recuerde que es un taller certificado, pero no certificado por mí, no certificado por la operadora, no. Va a recibir certificaciones avaladas y registradas en el Ministerio de Trabajo. Así es que estas certificaciones que usted va a recibir son certificaciones oficiales. Así es que pilas, niños, o sea, no es, como les decía, pues no es un tallercito así nomás de que les van a dar, no. Va a recibir usted una certificación oficial que le va a servir. Si es que usted está queriendo aplicar para una promoción o está queriendo aplicar para una malla curricular, estas certificaciones realmente son las que realmente le van a servir, porque son certificaciones oficiales que están avaladas y registradas por el Ministerio de Trabajo. Todavía está a tiempo, ¿de acuerdo? Con todo lo que le he mostrado y que lo que le voy a seguir mostrando, ¿no le convence todavía? Ya no sé qué más hacerle entonces, porque como le digo, el nivel con el que usted va a salir de Excel va a ser muy, muy alto, va a ser muy bueno, ¿ya? Miren, la inversión no necesita tampoco todo el valor, acuérdese que puede pues pagarlo por partes, es decir, en esta semana paga una parte, la otra semana paga la otra parte. La idea, como le digo, es que no se quede por fuera, ¿de acuerdo? Listo, entonces, mañana tenemos un día muy intenso, así es que a descansar, sí, ya vaya a buscar el paico, vaya a oler paico, sí, por si acaso ahí, para que siga asimilando todo lo que le tengo preparado, ¿de acuerdo? Listo, niños, que Dios me los bendiga, que tengan una noche reparadora, un feliz despertar. Nos vemos el día de mañana. Recuerde que todavía está a tiempo de ingresar al taller de certificación para que no se pierda todo el material que le tenemos preparado, ¿de acuerdo? Listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que Dios me los bendiga, descansen y acuérdense, mañana será otro día. Chao, chao.